Allá Montaraces, buenas noches. Coño, los de siempre. Pero los de siempre a veces no van a hablar de Tolkien. Siempre hablando de Tolkien, que si Milá, que si no sé qué. Hoy Gonzalo viene a hablar de su libro. ¿Y qué libro es? El de los bárbaros. El libro gran y largamente anunciado. También medio libro de la mano de Daniel, que no ha podido estar con nosotros, que tiene la agenda más liada que algunos de mi barrio. Pero nada, aquí tenemos a Gonzalo, como siempre, inasequible al desaliento, para desgranarnos el por qué los bárbaros fueron tan necesarios para rejuvenecer, para remasculinizar Europa. La parte de Daniel post-Roma y la parte de Gonzalo pre-Roma. Buenas noches y al ataque. Vamos a ver, este libro en parte se pergeña porque, por un lado, yo hice una tesis doctoral y he estudiado los pueblos prerromanos en España, especialmente la España céltica, y mi compañero Daniel Gómez Aragonés, ha estudiado los pueblos bárbaros que a partir del siglo IV y sobre todo durante el siglo V propician el derrumbe del Imperio Romano, suevos, vándalos, alanos y sobre todo godos. Los godos son los pueblos bárbaros que conquistan la provincia romana de Hispania y generan ese primer regnum Hispaniae. Para nosotros es el pistoletazo de salida de España como proyecto de nación política. Entonces, esta idea de comprender el papel de los bárbaros en la identidad europea nos lleva a desarrollar un libro que se va a dividir en dos partes y que en la primera parte estudiaría a aquellos bárbaros que, por decirlo así, sufren la invasión romana, sufren la expansión de Roma, y esa parte me correspondería a mí, en la medida en que mi tesis doctoral fue sobre pueblos prerromanos luchando contra Roma en Numancia, Viriato, los cántabros y demás, y una segunda parte que se encargaría mi compañero Daniel, que en este caso continuaría lo que han sido sus estudios sobre los godos, los suevos, los vándalos, los alanos, para estudiar a los bárbaros que derrumban al Imperio Romano. Nosotros planteamos que la identidad tradicional europea, lo que es el elemento raíz tradicional de Europa premoderno, recordar que somos tradicionalistas, ¿verdad? Es por un lado la filosofía griega, por otro lado el derecho romano, por otro lado el humanismo cristiano y por otro lado todo lo que es el pensamiento mágico y épico del mundo bárbaro. Cuatro pilares tiene la identidad tradicional europea: Grecia, Roma, la cristiandad medieval y los bárbaros. En los bárbaros se produce como una especie de desarrollo en su historia, en sus anécdotas, pero en lo que nos queda de su cultura popular, sus tradiciones, su folclore o sus leyendas, un desarrollo fascinante de lo épico y de lo mágico. Recordar que mi tesis doctoral se llamaba Los celtas, héroes y magia, la ética y la espiritualidad heroica y el pensamiento mágico como pilares fundamentales desde los cuales se desarrollaba la cosmovisión del mundo celta, que no era sino la cosmovisión de esos pueblos bárbaros, que no habían desarrollado el derecho como lo desarrolló Roma, ni habían desarrollado el pensamiento filosófico que se había desarrollado en Grecia. Entonces, filosofía griega, derecho romano, cristiandad medieval, humanismo cristiano y épica y magia en el mundo bárbaro, celta y germánico. De hecho, el libro, dividiéndose en dos partes, fundamentalmente la primera parte, la que yo desarrolla, la de los bárbaros que sufren el avance de Roma, básicamente se dedica a pueblos célticos. Mientras que la segunda parte, la que desarrolla mi compañero Daniel, la de los bárbaros desbordando las fronteras de Roma, bien, pues esa segunda parte básicamente se desarrolla alrededor de pueblos germánicos, ¿eh? Celtas y germanos, germanos y celtas, como bueno, pues dos elementos paradigmáticos de la Europa bárbara, no únicos. Hay otros pueblos que no son ni celtas ni germanos, los alanos, por ejemplo. Los alanos no son ni celtas ni germanos, pero pueblos célticos y pueblos germánicos como paradigma fundamental de esa Europa bárbara. En lo que a mí respecta, yo estudio en el libro la conquista romana, planteo de una manera, bueno, pues hay un desarrollo divulgativo, pero con ciertos elementos de fondo que nos ayudan a entender qué significa ese acontecimiento histórico. Yo desarrollo el acontecimiento histórico de la conquista romana de la Galia, la conquista romana de Hispania, la conquista romana de Britania.
Hay que pensar que esas son las tres provincias celtas por excelencia: Britania, Hispania y la Galia. Y de cada una de esas provincias yo planteo una mínima etnogénesis, el proceso de etnogénesis que genera los pueblos célticos que se encuentran los romanos en la Galia y en Britania, pero también la peculiar etnogénesis de los pueblos bárbaros que encuentran los romanos en Hispania, que son distintos. Pues en Hispania recordar que el interior y la España atlántica, la fachada atlántica, es el territorio de celtización, donde se han producido los influjos célticos, donde se producen las conexiones con la céltica europea. Pero la España mediterránea y meridional, la España del Levante y de la actual Andalucía, es el territorio ibérico, en el que se maneja una lengua que no es indoeuropea y se manejan elementos religiosos, culturales, de gran relevancia, que no son ni indoeuropeos ni celtas. El ejemplo más relevante es el del culto a la mujer de poder, la dama de Elche, la dama de Baza, las llamadas damas ibéricas. Entonces yo, en el caso concreto de Hispania, me detengo porque la etnogénesis de la Galia y la etnogénesis de Britania, hasta cierto punto, es análoga y tiene paralelismos con la etnogénesis de la Hispania céltica, de la España mesetaria y la España atlántica, que sería el territorio de la céltica hispánica. Pero en el caso concreto de la España mediterránea y meridional es diferente. El mundo ibérico responde a otro sustrato previo, posiblemente al sustrato neolítico, al sustrato preindoeuropeo, y entonces, bueno, ha de ser recalcado y señalado en esa dirección. En todo caso, una vez planteo la etnogénesis británica, gala e hispánica, planteo la conquista romana de Hispania, de la Galia, de Britania, deteniéndome en episodios que son paradigmáticos, no de la conquista romana de dichas tierras, sino de la propia historia antigua de Europa. Yo subrayo que el asedio de Alesia, de Julio César contra Vercingétorix, que la derrota de Boadicea y el discurso de Boadicea contra los romanos, que el asedio de Numancia, las guerras cántabras o el guerrillero Viriato durante 8 años derrotando a Roma, 8 años derrotando a Roma, casi sistemáticamente y sin cejar. Bien, que todos esos son episodios paradigmáticos de la historia antigua de los europeos. No son elementos anecdóticos a beneficio de inventario, sino que son elementos raíz, troncales de la identidad europea. De tal modo que las guerras galas, las guerras de la Galia, de Julio César, son patrimonio de los franceses, pero también de los italianos, los españoles, los noruegos y los polacos. Y que el discurso de Boadicea, la reina britana contra los romanos, ese discurso es paradigmático de la Europa antigua, es paradigmático de la Europa bárbara y es patrimonio de los ingleses, pero también de los españoles, de los italianos, de los franceses o de los alemanes. Y que, por supuesto, los 20 años de guerra de la guerra de Numancia, los 8 años de guerra de la guerra de Viriato y los 10 años de guerra de las guerras asturcántabras son patrimonio de los españoles y de todos los europeos, sean españoles o no. Es decir, queremos plantear que la comprensión de la antigüedad remite no solo a la dimensión puramente chauvinista y nacional de lo español o lo francés, sino que remite a la identidad europea. La comprensión de nosotros mismos como europeos requiere de comprender lo griego, lo romano, la cristiandad medieval y lo bárbaro, tanto en el ámbito de la Hispania céltica, la Galia de Vercingétorix o la Britania de Boadicea, como esos suevos, vándalos y alanos que cruzan el Rin en el año 406, cuando el río se congela la noche del 31 de diciembre del 406, o como los bárbaros que derrotan, los godos que derrotan a los romanos en la batalla de Adrianópolis. Todo eso es patrimonio identitario de los europeos. Si los europeos vamos a ser algo más que modernos, ¿verdad? Si solo somos modernos, pues ya sabemos que nosotros nos explicamos desde la Revolución Francesa el liberalismo, el socialismo, el nacionalismo. Bien, eso es un moderno. Nosotros no somos modernos. Tenemos raíces, tenemos un tronco, tenemos tradición. Bien, pues en la comprensión de la tradición europea, el papel de lo bárbaro. Y aquí nosotros, por un lado, queremos contar la crónica de los acontecimientos, porque la crónica de los acontecimientos en sí misma es fascinante. Es como de novela, es como una leyenda hecha realidad, una realidad que está llamada a ser legendaria.
Es decir, la guerra de Numancia, la guerra de Viriato, las guerras asturcántabras, Julio César en las Galias, la conquista de Britania, es una auténtica pasada. La crónica de estos acontecimientos es que reverbera en el alma a cualquiera que tenga un mínimo de sensibilidad épica. Más aún si te das cuenta de que tú desciendes de esas guerras, de esas gentes, de esa lucha de galos contra romanos, de romanos contra hispanos, de britanos. Nosotros, españoles y europeos, descendemos de ese proceso histórico. Entonces, claro, te llena de orgullo el conectar, comprender y conectar espiritual e intelectualmente con ese proceso tan antiguo y que sin embargo llevamos tan dentro que recordaréis en mi libro Hispanofilia, señalo cómo Cervantes lo trae a colación, ¿verdad? En este libro también lo subrayo, cómo Cervantes escribe El cerco de Numancia, una obra de teatro con la cual quiere reivindicar los orígenes ancestrales de los españoles y los ubica en Numancia y en el heroísmo irredento de los numantinos, que prefieren suicidarse y quitarse la vida antes que rendirse y ser esclavos de los romanos. Bien, pues todo esto lo estoy trayendo a colación para comprender que el libro, por un lado, nos va a narrar los acontecimientos de la Europa bárbara, por otro lado nos va a plantear la etnogénesis de ese mundo bárbaro, germánico, céltico, hispano, galo o britano, y por otro lado nos va a señalar lo significativo desde el punto de vista identitario de dichas guerras de bárbaros y romanos, romanos y bárbaros, y de cómo la presencia de dicho pasado a día de hoy puede seguir vigente y somos capaces de conectar intelectual y espiritualmente con dichos bárbaros, romanos y guerras de bárbaros y romanos en la Galia, Britania, en Hispania, o suevos, vándalos y alanos saqueando la Galia. Hay mucho que aprender de nosotros mismos en dichos procesos históricos. A partir de aquí también señalar que al hablar de la céltica europea hay una parte del libro que subraya lo que algunos han llamado la amenaza celta, como antes de la expansión romana, los celtas saquean Roma en el año 392 a.C., como los galos atacan el santuario de Apolo en Delfos un siglo después. Es decir, antes de que el mundo grecolatino consiga asentarse como una especie de bastión de poder en el Mediterráneo y desde allí expandirse hasta construir el imperio romano, el gran imperio de la antigüedad, hay un momento en que esa misma Roma es saqueada por los galos en el 392 a.C. Y tratamos de explicar cuál es el origen de esa amenaza celta y cómo, ojo, resulta interesante constatar cómo los romanos pretenden justificar su avance sobre galos y britanos como de algún modo respuesta a la amenaza celta. Daría la impresión, si lees a Tito Livio y a los cronistas romanos, que Roma habría ido progresando hacia el norte, hacia la Galia cisalpina, la Galia continental y finalmente Britania, para asegurarse que nunca más los celtas y los galos atacarían Roma. De algún modo les devuelven golpe. En el caso de Hispania es diferente. No hay un golpe que devolver. En el caso de Hispania, la conquista romana de Hispania tiene que ver con la guerra púnica, con la segunda guerra púnica, con la guerra contra Cartago. Los fenicios han generado una especie de imperio comercial en torno al Mediterráneo, un imperio que funciona a través de colonias y ejércitos mercenarios y que entra en competencia con el ejército romano y la expansión romana. Lo sabemos en la primera guerra púnica, en la isla de Sicilia, y la segunda guerra púnica cuando Aníbal pretende devolver el golpe de haber perdido Sicilia, atacando Roma en el mismo corazón de Roma, en la península itálica. Ahora, esta campaña de Aníbal se pergeña desde Iberia, desde la Hispania antigua. Entonces, para atacar la retaguardia de Aníbal, para atacar las bases cartaginesas en la España mediterránea y en la España meridional, mientras Aníbal está cruzando los Alpes y va rumbo de Roma, va a derrotar a los romanos en la famosa batalla de Canas, donde lleva en su ejército hispanos y galos. Bien, pues para atacar la retaguardia de Aníbal, Roma desembarca en Hispania. Entonces, la conquista romana de Hispania es, en primer lugar, desactivar la retaguardia de Aníbal. Ahora, una vez desactiva esta retaguardia y se hace con los territorios cartagineses, lo que se hace Roma es básicamente con la España ibérica, el Levante y el sur. El Levante y el sur. ¿Qué ocurre? Que ese Levante y el sur tienen enfrente, en la España mesetaria y en la España atlántica, un amplísimo territorio
de pueblos básicamente de influencia céltica que suponen una amenaza. Y es entonces que de nuevo va a dar la impresión de que para asegurar lo que realmente le interesa a Roma, que son las costas de España, meridionales y mediterráneas, para asegurar esas costas avanza hacia el interior y hacia el noroeste, hasta llegar al extremo norte-noroeste en las guerras asturcántabras, que son una auténtica pasada. Las guerras asturcántabras son 10 años de guerra que de nuevo son de novela. La guerra de Viriato, la guerra de Numancia y las guerras asturcántabras siempre digo que son de novela. Ojalá en España hubiera una industria cinematográfica capaz de hacer una epopeya cinematográfica fílmica sobre la guerra de Numancia, las guerras asturcántabras o la guerra de Viriato. En todo caso, el avance de Roma sobre galos y britanos es un avance que responde a la idea de Roma fue saqueada por los galos en el 392 antes de Cristo, eso no puede volver a pasar. Y Roma se va asegurando que los celtas son desactivados en el norte de Italia, Galia Cisalpina, en la Céltica continental, la actual Francia, y en la Céltica insular, en Britania. Y por otro lado, como tiene que defenderse de los cartagineses, ataca la retaguardia de Aníbal atacando las bases de los cartagineses en la España mediterránea, y una vez Cartago en España es derrotada, Roma se decide a progresar paulatinamente hacia la España mesetaria y la España atlántica para someter el conjunto de la península y convertirlo en Hispania, provincia del Imperio Romano. Ahora, yo aquí destaco también en el libro cómo es sintomático y merece la pena señalarlo lo ardua, lo realmente ardua que resulta la conquista romana de Hispania. Es decir, desde que desembarcan los romanos en las costas mediterráneas en el 218 a.C. hasta el fin de las guerras cántabras en el 18 a.C., pasan 200 años. El proceso de conquista romana de Hispania se prolonga durante 2 siglos. Es una cosa que no ocurrirá ni en Britania, ni en la Galia, ni en ninguno otro de los territorios que Roma incorpora a su imperio como provincia. No hay una sola conquista de un territorio para el imperio romano que se prolongue durante 200 años. Solo ocurre en Hispania. Y es un tema apasionante de estudiar y comprender lo correosa, dificultosa que resulta la conquista romana de Hispania. Incluso cuando las guerras civiles de Roma, entre el bando senatorial y el bando popular, entre Sila y Mario y entre Pompeyo y César, se trasladan al solar español. Es decir, en el propio territorio hispánico se desarrollan escenarios de las guerras civiles de Roma y se desarrollan cuando todavía está pendiente de rematar la conquista del territorio. La remata el emperador Augusto con la conquista de Astures, cántabros y en parte galaicos. También yo señalo en el libro que hay una diferencia fundamental entre Roma y los bárbaros. Los romanos se mueven en un ámbito cuantitativamente poderoso, articulado, estratégicamente profundo, táctico. Es decir, distinguimos lo cualitativo de lo cuantitativo. En el ámbito cualitativo, de virtudes heroicas, de coraje y valor guerrero, los bárbaros por lo general se comportan como guerreros sin tacha, de valor y coraje contrastado, a veces de valor y coraje enloquecido. En Hispania, en la Galia y Britania, el guerrero bárbaro se caracteriza por estar imbuido de una especie de visión heroica, espiritual, de gloria. Anhelan la gloria trascendente, entre comillas, diríamos, anhelan el Valhalla. Bien, frente a ello, Roma se comporta como una maquinaria fría, metódica, articulada, logísticamente profusa, que además se ve refrendada, tiene a su espalda el poder de un Estado, de una estructura estatal, que permite dar recursos materiales y humanos a esa guerra. De tal modo que por muy corajudo que sea el bárbaro, por muy grande que sea su valor y su heroísmo, al final Roma siempre gana. Visto en perspectiva, no puedes evitar pensar que en realidad, por muy valientes que fueran los astures y cántabros, por muy corajudos que fueran los numantinos, por muy astuto y guerrillero que fuera Viriato, por muy noble y leal que fuera Vercingétorix, o por muy rabiosa
que fuera la reina Boadicea con su rabia contra Roma, los bárbaros al final, ni en Galia, ni en Britania, ni en Hispania, podían vencer. Pues Roma estaba manejando un poder logístico, estratégico, táctico y de recursos humanos y materiales que los bárbaros no podían manejar. Los bárbaros están en estado tribal, no poseen reales estructuras de Estado y Roma es un Estado en marcha. Y esa idea de que Roma es un Estado en marcha es lo que le permite al final sobreponerse a las derrotas que le infringe Viriato, a las humillaciones que le infringe Numancia y finalmente derrotar a Viriato y derrotar a Numancia. Bueno, es decir, que a Numancia le derrotan tras un asedio que es un verdadero cepo, de matar de hambre y sed a los numantinos, y bueno, es decir, que Viriato en cualquier caso le traiciona. Roma corrompe el ejército se podría decir, a miembros quizás de la guardia personal de Viriato, y es bajo traición que consiguen derrotar. Lo cual también, bueno, pues es de novela. Viriato se merece una superproducción cinematográfica. Es otro personaje fascinante. Entonces, en el caso de la parte que yo estoy ahora desarrollando, en esta ponencia, que es la primera parte del libro, ¿no?, de Historia de los pueblos bárbaros de Europa, la parte que yo escribí, la conquista romana de Galia, Britania y Hispania, yo subrayo cómo hay una diferencia cuantitativa entre Roma y los bárbaros. Roma tiene un poder estratégico, táctico y logístico que los bárbaros no pueden tener, por corajudos que fueran. En este sentido, también la historia aquí nos da una interesante lección sobre el valor, el honor y el coraje de Viriato, de los numantinos, pero al mismo tiempo la necesidad de recursos materiales y humanos para llevar hasta el final, según qué proyectos o según qué desafíos que nos ponga la vida por delante. A partir de aquí, yo creo que merece la pena que lea algunos fragmentos del libro, porque, fíjate, vamos a ver, en el ámbito de Hispania merece la pena. Fijémonos, por ejemplo, Estrabón, al hablar de Hispania, dice: su división en pequeños estados y su orgullo local no les permitía unirse en un lazo común, lo que les privaba de fuerza suficiente para repeler conjuntamente una agresión venida de fuera. Así pues, si hubieran logrado juntar sus armas uniéndose en una confederación potente, los romanos nunca hubieran llegado nunca a dominar sus tierras. De hecho, y en todo caso, tardaron unos 200 años los romanos en poner finalmente Hispania bajo su poder. Estrabón. Fijaos, los hispanos estaban separados entre sí. Si hubieran estado unidos, si hubieran estado confederados, el propio Estrabón nos dice que nunca hubieran sido conquistados. Lecciones que nos da la vida, ¿verdad? Ahora hay más. Fijémonos que podemos hablar, lo tengo por aquí, del episodio tan importante del fin de Numancia, ¿verdad? El fin de Numancia, que es el que inspiró esa obra de teatro de Cervantes, en la que el gran Miguel de Cervantes Saavedra quería ver en los numantinos a los primeros españoles, ¿no? Los reivindicaba como la esencia originaria de los españoles. Entonces, fijaos cómo en el fin de Viriato, en el fin de Numancia, se nos narra una escena también completamente de novela, parece de espada y brujería, es una maravilla. La verdad es que el mundo de los bárbaros tiene momentos a veces de un heroísmo que sobrecoge, ¿no? Entonces, los romanos cercan a muerte la ciudad de Numancia, la matan de hambre y sed, y antes que rendirse, los numantinos deciden suicidarse, quitarse la vida. Y entonces Floro, el autor romano Floro, nos cuenta el fin de Retógenes, el último de los líderes numantinos. Entonces, fijaos lo que dice Retógenes, el último jefe numantino, que se suicidó antes que ser esclavo de Roma. Dice: Retógenes, jefe numantino, rendida ya la ciudad, ordenó a sus hombres luchar a muerte por parejas frente a una gran hoguera, mientras él observaba con su espada clavada en el suelo. Los vencedores, tras arrojar los cuerpos de los compañeros muertos al fuego, dirigieron sus armas contra ellos mismos y también se arrojaron al fuego. Finalmente Retógenes también se clavó su propia espada y acto seguido se arrojó él mismo al fuego con el resto de sus compañeros. Toma ya. Lucharon a muerte, los cadáveres son arrojados a la hoguera y el propio Retógenes se clava la espada a sí mismo
y también se tira al fuego, con dos huevos, ¿verdad? Antes morir espada en mano que ser esclavo. En la misma línea podemos encontrar las referencias que tenemos en la guerra de Astures y Cántabros, cuando nos hablan del Monte Medulio, la batalla del Monte Medulio, que posiblemente sean las actuales médulas. Yo estoy convencido que las actuales médulas en el Bierzo es la antigua montaña sagrada de los Astures, el Monte Medulio, que es donde los romanos cercan la última resistencia asture en el actual Bierzo y pretenden matarlos por hambre y efectivamente se suicidan antes que ser esclavos. Dice así, esto nos lo cuenta Floro también. Dice, por último tuvo lugar el asedio del Monte Medulio, sobre el cual, después de haberlo cercado con un foso continuo de 15 millas, avanzaron los romanos todos a una desde todas las partes del cerco. Cuando los bárbaros se vieron reducidos a tal extrema necesidad, a porfía y en medio de un gran banquete, se dieron muerte a sí mismos, con el fuego, la espada y el veneno que allí acostumbran a extraer del árbol del tejo. De esta manera se libraron de la esclavitud. A una gente que hasta entonces indómita, la esclavitud les parecía más intolerable que la propia muerte. Los astures del Monte Medulio prefieren quitarse la vida antes que ser esclavos. También aquí, en las guerras cántabras, hay una anécdota que recoge Estrabón, que a mí me encanta, dice, se cuenta de los cántabros este rasgo loco de heroísmo, que habiendo sido crucificados ciertos prisioneros, estos murieron entonando himnos de victoria. Se cuenta en los cántabros este rasgo loco de heroísmo, que habiendo sido crucificados ciertos prisioneros, estos murieron entonando himnos de victoria. Os los imagináis, ¿no? Los bárbaros crucificados y en la muerte gritando himnos de victoria. ¡Qué pasada! ¿Por qué cantan himnos de victoria? Porque están imbuidos de esa ética y espiritualidad heroica que comento también en este libro, que trabajé con profusión en mi tesis doctoral, y que para ellos no hay nada más elevado y mejor para la vida humana que la muerte en combate, que la muerte valerosa, o mejor aún, que afrontar la muerte con alegría y templanza, con arrojo y presencia de ánimo. En esta vida está de paso. Nada de lo que hay en este mundo sobrevivirá. Todo está llamado a morir. Y solo el alma noble, heroica, valerosa y grande trasciende la muerte, vence a la muerte y alcanza la inmortalidad. Ese culto a la inmortalidad trascendente, fruto de una ética heroica, de una visión épica y poética del combate, de la guerra, de la templanza y la presencia frente a la propia oscuridad de la muerte, se acaba convirtiendo en elemento rector y vertebrador de la ética de la antropología que destilan los bárbaros con su conducta. De hecho, también merece la pena hacer referencia a Viriato, a cómo le retratan los propios romanos, ¿no? Cuando dicen, Viriato consideraba la autosuficiencia su mayor riqueza, la libertad su patria y la supremacía derivada del valor su más segura posesión. La supremacía derivada del valor su más segura posesión. Es un fragmento de Diodoro de Sicilia. Fijaos también, Dion Casio nos dice, Viriato estaba satisfecho con cualquier comida que tuviese y cualquier bebida le bastaba. La mayor parte de su vida la pasó al raso y estaba satisfecho con lo que la naturaleza le daba. En consecuencia, Viriato era indiferente al calor o al frío. Satisfacía todas sus necesidades con cualquier cosa que encontrase a mano como si fuera la mejor. Y llevaba adelante la guerra no por la búsqueda de ganancias personales o de poder personal, ni siquiera movido por la ira, sino movido por el placer de las hazañas guerreras, pues se consideraba a sí mismo un señor de la guerra y un amante de la guerra. Viriato consiguió que durante 8 años que duró su guerra contra Roma, un ejército constituido de elementos diversos nunca se le rebelara y siempre fuera sumiso y resuelto a la hora del peligro. Fue el que más dotes de mando tuvo entre todos los bárbaros, el más atrevido ante todo y por delante de todos, y el más presto y generoso en el reparto del botín. Nunca aceptó tomar una parte mayor para él, aunque continuamente se le animase a ello, e incluso lo que tomaba se lo entregaba a quienes más se habían destacado en el combate.
Fijaos, Viriato como una suerte de héroe estoico, imperturbable, frente al hambre, frente al frío, frente al calor, en austeridad, en sencillez, sabe que no hay nada más importante que la autosuficiencia, que la conquista de sí, que el señorío sobre uno mismo. De hecho, fijaos, el funeral de Viriato es precioso, parece entre comillas un funeral vikingo, nos le recoge a piano y dice así. Todo esto que estoy leyendo, ya digo, son fuentes romanas, estas que he leído eran Diodoro de Sicilia, Dion Casio y también Apiano. Bien, esta que voy a leer ahora también es de Apiano, sobre Viriato, y dice, tras haber adornado a Viriato del modo más espléndido, le prendieron fuego sobre lo alto de una pira funeraria y le inmolaron numerosas víctimas. Por secciones, la infantería y la caballería marcharon alrededor del cadáver mientras entonaban cánticos al modo bárbaro, para después sentarse todos en torno a él hasta que el fuego se extinguió. Una vez concluido el ceremonial, iniciaron un certamen de combates singulares sobre la tumba de Viriato. Qué pasada, ¿verdad? Le queman en la pira funeraria y van entonando cantos, himnos. Siempre digo que parecen los funerales de Bugulf. ¿Conocéis el relato de Bugulf, el relato vikingo sajón? De los gautas, no es sajón, es de los gautas, sobre Bugulf, aunque lo recoge la cultura anglosajona. O bueno, el funeral de Patroclo, ¿verdad? En la Ilíada, está reproduciendo la misma idea. La misma ética heroica, espiritualidad heroica del mundo indoeuropeo que encontramos en la Edad del Bronce, en la Edad del Hierro y después en la Edad Media. Porque la Edad Media, a través de los cantares de Gesta, en el cantar de Miocido, en el cantar de Roldán, en la literatura del Grial, está remitiendo esta concepción mágica y heroica y mágica de la vida, el mundo y la muerte. En este sentido, las invasiones bárbaras que recoge mi compañero Daniel en el libro, suevos, vándalos, alanos, godos, burgundios, longobardos, la caída de Roma por las invasiones bárbaras supone una barbarización de la cultura. Lo correcto sería decir una germanización del mundo medieval. Esta germanización o barbarización de la cultura medieval permite que la literatura medieval esté imbuida a través del cantar de gesta, de la ética heroica y el pensamiento mágico del mundo bárbaro. Es decir, tenemos también una fuente en la que beber para comprender quiénes fueron los bárbaros, no solo en Apiano narrándonos el funeral de Viriato, sino también en la literatura medieval europea, que está imbuido de la magia y la épica, el pensamiento mágico y la ética heroica del mundo bárbaro, en este caso de los germanos que desbordan las fronteras de Roma a partir del siglo V y propician la caída de Roma, ¿no? Godos, suevos, vándalos, alanos y demás. Por otro lado, yo planteo que el mundo bárbaro a día de hoy tiene lecciones que darnos, pues nos traslada, una vez lo estudias, a través de las fuentes primarias y de ese paralelismo que puedes establecer entre la ética heroica de los bárbaros de Numancia o de Viriato, los cantares de gesta medievales, puedes encontrar una importante, no sé cómo llamarlo, palanca de reivindicación, de estar en el mundo con pureza, con autenticidad, con épica, frente a la decadencia, frente al nihilismo, frente al refinamiento que debilita, frente a la civilización que reblandece el alma, la austeridad, sencillez y estoicismo del mundo bárbaro. Aquí hay que señalar una de las partes para mí más importantes del libro, que sería el discurso de Boadicea. Le recojo entero el discurso de Boadicea, que a su vez lo recoge Tácito, y en el cual, bueno, pues Boadicea nos viene a decir lo degenerados y decadentes que son los romanos, ¿no? Dice, la verdad es que a mí me parece que es muy, muy interesante, porque traslada la sensación de que en Roma hay un gran poder cuantitativo, pero cualitativamente ya hay una espita de modernidad, de corrupción, de putrefacción del alma, de costumbres, entre comillas, refinadas, que en realidad son decadencia y degeneración. Entonces, fijaos, dice, un segundito que lo encuentre. Dice, está hablando de los romanos y dice Boadicea, estos hombres insolentes, injustos, insaciables, impíos. Si es que de verdad podemos llamar hombres a tales gentes que necesitan bañarse en agua caliente, que necesitan comer alimentos elaborados, que necesitan beber vino sin mezclar, que se ungen el cuerpo con mirra,
que duermen sobre colchones suaves con muchachos como compañeros de cama, muchachos que a los que así corrompen. Y son a su vez esclavos de Nerón, un señor que toca la lira y que además la toca lamentable. Que no reine sobre nosotros esa Neronia, despectivamente la llama en femenino. Boadicea a Nerón, despectivamente, le llama afeminado, le llama Neronia. Y dice el emperador, que la moza cante y mande sobre los romanos, pero no sobre los britanos. Fijaos, está describiendo a los romanos injustos, insaciables, insolentes, afeminados, blandos, pedófilos. Dice, ¿qué civilización degenerada? ¿Quiénes son estos? Frente a los britanos, que tenemos la austeridad estoica, ¿no? Que las fuentes dicen de Viriato, ¿no? Cuando hemos hablado de Viriato, las fuentes le retratan como un estoico. De hecho, en este libro recojo un fragmento que a su vez ya recogí en mi libro del poder del mito, que es el famoso discurso de Calgaco, el líder picto, el líder caledonio, al norte del muro de Adriano, en las luchas de Roma, en las Highland contra los pictos, los futuros escotos, escoceses, ¿verdad? Y entonces, fijaos que también dice, ¿creéis que a los romanos les asiste en la guerra un valor parejo a la molicie que les acompaña en la paz? Ellos se crecen con nuestras discrepancias y desacuerdos y vuelven los fallos de sus enemigos en gloria para su ejército. Ejército que, reclutado entre pueblos muy diversos, tanto se mantiene unido en circunstancias favorables como se disgrega en la adversidad. A no ser que penséis que galos y germanos, y da vergüenza decirlo, no pocos britanos, aunque entregan su sangre a la dominación romana, solo se mantienen leales a Roma por miedo. Y el miedo y el terror son vínculos débiles para la amistad. Y si se remueven, quienes han dejado de temer, pronto empezarán a odiar. Está diciendo que la única manera que tiene Roma de galvanizar en torno a sí a galos, britanos y germanos e incluso reclutarles para sus legiones es la imposición del miedo y que quien se libera del miedo pronto empieza a odiar a su tirano. Y en todos estos discursos, y también le recoge Tácito, nos están retratando una interesante reflexión que hace Roma sobre sí misma a través de los bárbaros. Proyecta a los bárbaros como un espejo a través del cual los romanos darse cuenta cuál es el nivel de decadencia que les amenaza y les puede llegar a corroer. Tanto les corroerá que a finales del siglo IV y principios del siglo V, efectivamente, Roma ya no será capaz de defenderse a sí misma de las invasiones bárbaras, será destruida y surgirá la civilización medieval, ese momento maravilloso de plenitud para Europa, frente a los modernos que dicen que la Edad Media era oscura. Hay que decir que oscuro es el siglo XXI, y lo que tenemos a día de hoy en las ciudades posmodernas, y que la Edad Media construía catedrales, ¿verdad? Las catedrales góticas. Bien, pues ese mundo medieval maravilloso, que para nosotros es un mundo de luz, es un mundo de épica y de gloria, bien, ese es un mundo profundamente imbuido de la tradición épica y el pensamiento mágico de los bárbaros, de esta germanidad que propicia la caída de Roma con suevos, vándalos, godos, ostrogodos, longobardos. En definitiva, el libro Historia de los pueblos bárbaros de Europa como una herramienta de autoconocimiento de la identidad, esencia y tradición europea, que estará constituida por Grecia, Roma, la cristiandad medieval, pero también por los bárbaros, por celtas, por germanos, galos, hispanos, íberos, britanos, godos, suevos, vándalos, y la enseñanza que estos bárbaros nos pueden trasladar a día de hoy, la necesidad de un espíritu muchísimo más recio, más estoico, más heroico, y al mismo tiempo la enseñanza que nos puede trasladar cómo su valor y su heroísmo no pudo con Roma, pues Roma sabía tener estrategia, táctica, logística y Estado. Bien, ojalá la Europa del futuro, frente a su propia decadencia y putrefacción postmoderna y la disolución en el globalismo de la identidad tradicional europea, bueno, pues podamos rebelarnos contra ello, aprendiendo la táctica, la estrategia y los recursos de Roma y el valor, el heroísmo, el coraje y la ferocidad de los pueblos bárbaros. Claro, hay que entender que mientras los bárbaros se untaban el cuerpo en birra,
Los romanos y se follaban 7, 8 hembras en plan hombre sobra testosterona. Los romanos estaban besando a niños y pintando cosas y adorando Claro, esta. Claro, tío, no claro. jodas. No jodas, tío. Buah, Vamos, dice, ¿quiénes son estos que se acuestan con muchachos y los corrompen? O sea, tú fíjate la frase que Tácito pone en la voz de Boadicea. Hay que pensar que las fuentes romanas, por un lado, quizás pretenden, con este retrato que hacen de Viriato, de los numantinos o de Boadicea, quizás pretenden dar un mensaje moralizante y ejemplarizante a una Roma que ya es decadente. Es decir, los autores romanos puede ser que estén preocupados por la decadencia y corrupción de las ciudades romanas. Pero, aun estando preocupados y utilizando a los bárbaros como espejo invertido con el cual señalar a los romanos su degeneración, todos los historiadores que trabajan esta cuestión están convencidos de que el relato romano sobre Viriato o sobre Boadicea se basa a su vez en fuentes indígenas. Es decir, los romanos oyen de viva voz de algunos bárbaros en Hispania o en Britania realidades de ese estoicismo bárbaro que les sirven a ellos para después hacer ese relato ejemplarizante y tratar de avergonzar a los romanos como para decirles, mirar, esos bárbaros que derrotamos resulta que son más puros, más recios y más auténticos que nosotros. Entonces, también en el libro yo planteo que hay una dialéctica interesante entre civilización y barbarie. Como si la civilización, en la medida en que genera una vida profundamente urbana y ciudadana, donde el sujeto ya no es un guerrero, sino simplemente es un ciudadano, termina por propiciar una debilidad del alma, una corrupción de las costumbres. Mientras que en el mundo bárbaro todos se sienten en el orgullo y el deber del héroe. Por eso los numantinos se suicidan todos. ¿Eh? Por eso Boadicea levanta en armas media Britania, que de manera frenética y rabiosa matan a los colonos romanos, los descuartizan, los decapitan, ¿no? Entonces, yo creo que, visto con la distancia, creo que podemos hacer esa comparativa civilización-barbarie y saber que es bueno a veces un poco equilibrar las cosas. No vaya a ser que por el progreso material y civilizacional que nos pueda traer Roma, entre comillas, la Babilonia, ¿verdad? El resultado sea una civilización putrefacta y decadente, como a día de hoy tenemos, la Babilonia. Y frente a Gonzalo, esa Babilonia, el papel del bárbaro. ¿Cuál es el papel histórico del bárbaro al final? Destruir la civilización decadente. Simbólicamente para los europeos, el bárbaro derriba el árbol putrefacto. Bien, por eso a veces me gusta decir que necesitamos bárbaros, que tenemos que volver a ser los bárbaros que derrumban la civilización putrefacta y decadente del globalismo y la posmodernidad, que es la que tenemos ahora. En la cual, por otro lado, encima se nos han colado los salvajes, para otro debate, ¿verdad? O sea, no solo es una civilización putrefacta, sino que ya tienes dentro un abismo de irracionalidad. Posmodernidad o barbarie. Barbarie. Posmodernidad, globalismo o barbarie. Barbarie. Te digo más. Bárbaros o salafistas. Si queremos derrotar a los salafistas, si hay queremos que ser echar de bárbaro. Europa, hay que ser un bárbaro. El hombre Sí. moderno, el hombre de la democracia, los derechos humanos, el progresismo, el LGTBIQ+, la antropología queer, ese hombre no va a poder pararle los pies a la irracionalidad abisal en la que se mueven los salvajes del salafismo. Fijaos, yo aquí siempre traigo a colación a uno de mis literatos favoritos, Robert Irving Howard, el creador de Conan, ¿verdad? Parece que te le puedes tomar a risa, ¿no? Un autor para jóvenes, Conan. Bien. Bueno, pues te le tomas a risa, pero a él le gusta distinguir entre tres tipos de ser humano: el civilizado, el bárbaro y el salvaje. El salvaje apenas es un ser humano. En él lo que está presente es la pulsión de la irracionalidad, el fanatismo, el integrismo e incluso el canibalismo. En el hombre civilizado lo que está presente es un refinamiento detrás del cual en realidad hay un desorden del alma. El sujeto ultracivilizado es un sujeto descentrado de su fuerza, de su presencia, de su coraje y de su valor. Bien, pues entre el civilizado y el salvaje, el bárbaro, portador de las esencias puras de la ética heroica, del estoicismo, de la imperturbabilidad,
del culto a una fuerza y un poder interior que se sobrepone al apego y al temor a la muerte. Bien, pues como nunca antes necesitamos de esos bárbaros que están en el estoicismo de Viriato, en la rabia de Boadicea, en el coraje de los cántabros que cantan himnos de victoria cuando son crucificados, o en la resistencia irredenta de Numancia, que prefieren suicidarse y quitarse la vida antes que ser esclavos de Roma. Bien, esa debe ser nuestra fuente de inspiración para confrontar la decadencia de la posmodernidad, la civilización que genera tal refinamiento que es decadencia y degeneración, confrontar al posmoderno con la ética bárbara de Viriato, pero también a los salvajes, entre comillas, a los caníbales de nuestro tiempo, a la antropofagia del salafismo, capaz de devorar el resto del mundo en nombre de su locura irracional religiosa, de los obsesos de Dios, como los llamaba Julius Evola. Bien, pues contra los salvajes y contra los posmodernos, el retorno del bárbaro, de Alarico el Grande, de Boadicea, de los héroes de Numancia, del estoicismo de Viriato y de esos cántabros que crucificados, clavados en la cruz por Roma, sin embargo, cantan himnos de victoria. Por eso yo digo que hay que decir, nosotros los bárbaros, los que queremos destruir la civilización putrefacta y decadente de la modernidad y echar a patadas del territorio de nuestros padres, de nuestras patrias, a los salvajes del salafismo. Bueno, pues ahora voy a hacer un poquito de publicidad. Aún no he podido leer el libro, lo tengo aquí. Pero es que además, ahora para vuestras navidades, señores, cómprenlo porque son dos libros en uno. Y es que son dos libros en uno, porque tienen dos bibliografías, dos conclusiones y cada uno habla de su tema. Como bien ha dicho Gonzalo al principio, uno es pre-Roma y otro podemos decir que es post-Roma. Y ahora, llegando a esto, habéis hecho una analogía, tú y Daniel al escribir el libro, diciendo, la modernidad llegó y venció a la tradición, pero llegará el momento en el que la tradición volverá a vencer a la modernidad. Sí, bueno, vamos a ver. Esto es un poco una lectura que queremos hacer nosotros. ¿No? Yo no pretendo. Pero es verdad que la Roma de decadencia es la Babilonia del Apocalipsis. Es decir, los propios textos apocalípticos de la tradición cristiana interpretan en gran medida que esa Babilonia de la cual habla San Juan Evangelista en el Apocalipsis es la putrefacción de la civilización romana de la decadencia, de la cual habla en términos realmente ominosos San Agustín. Entonces, hay una Roma de la decadencia que es la ramera de Babilonia. Bien, pues esa ramera de Babilonia como nunca antes a día de hoy está presente. Bien, y esa ramera de Babilonia encima está cercada por las hordas de Gog y Magog, que es yo llamo así a los salafistas. El integrismo islámico lo llamo las hordas de Gog y Magog, del Apocalipsis. Bien, pues traigo a colación esta imagen apocalíptica para hacer una especie de cartografía o mapeado de los tiempos que corren. Occidente como una manzana podrida que a su vez está siendo amenazada por las hordas de Gog y Magog, por la irracionalidad, por la pulsión irracional del salafismo. Bien, pues de esto no se va a salir apelando al refinamiento de la civilización occidental, la antropología queer, el democratismo, la posmodernidad y el globalismo. No. Europa va a tener que saber encontrar sus raíces, entre comillas, bárbaras, el estoicismo guerrero de Viriato, el heroísmo sin tacha de los cántabros que cantan himnos de victoria aun cuando les crucifican, la rabia irredenta de Boadicea contra Roma y esos romanos insolentes, injustos, afeminados y pedófilos que detesta y así lo traslada en su discurso, o el propio Vercingétorix, ¿verdad? El propio Vercingétorix cuando reúne a los galos y dice, ya está bien, hemos dejado a Roma entrar en nuestras tierras para que nos defendiera de los suevos y se han quedado con nuestras tierras. Entonces Vercingétorix se convierte en un héroe que canaliza, en un líder que canaliza con su palabra a los galos insatisfechos con la presencia de Roma en sus tierras. Bien, pues todo esto nos tiene que servir de inspiración porque nuestra época no es la historia antigua, no estamos luchando contra Roma, tampoco somos romanos luchando contra bárbaros, no es Alarico el que viene contra Roma, ni nosotros somos Julio César derrotando a Vercingétorix, pero el pasado, por un lado, nos cuenta de dónde venimos, Grecia, Roma, cristianismo y los bárbaros, y por otro lado, el pasado nos puede dar claves con las que interpretar, aunque sea simbólica y espiritualmente, los tiempos que corren. Y yo digo que estamos en Babilonia. El mundo moderno es la civilización de la decadencia y la putrefacción espiritual y moral.
Bien, pues debe ser derrumbado ese árbol putrefacto. Pero no va a bastar con eso, porque encima tienes encima de ti a esas hordas de Gog y Magog, al salafismo, que es una cosa completamente desquiciada, los obsesos de Dios, es una cosa completamente desquiciada, capaz de locuras y crueldades que nos pasman, ¿no? Como cuando en plena calle apuñalan unos niños o cosas así, ¿no? Lo que pasó en Irlanda hace escaso un mes, ¿verdad? Bien, pues frente a todo eso, una Europa capaz de beber de la inspiración y las fuentes de los cantares de Gesta, del cantar de Miocid, del cantar de Roldán, del estoicismo guerrero de Viriato o de la resistencia numantina de Retógenes, que prefiere quitarse la vida antes que ser esclavo. Luego de me ha gustado la comparación que has hecho cuando has hablado de los historiadores romanos o de los estoicos romanos hablando sobre los bárbaros de una manera como alabando Elogiosa, las elogiosa, virtudes. elogiosa. Claro, me recuerda también a un ateniense que hablaba muy bien de los espartanos, un tal Platón, por ahí algo le suena. Exacto, claro, claro. Vamos a ver. Lo que ocurre, lo he señalado, es que cuando se analizan estas fuentes primarias, se llega a esa doble conclusión. Por un lado, los autores romanos quieren utilizar a los bárbaros como un espejo de virtudes con el que avergonzar a los romanos y decirle a los romanos, ¿lo veis? Los bárbaros al final son más virtuosos que nosotros. Nos hemos olvidado de la Roma de los orígenes, de la Roma de la virtus. Tenemos que aprender de Viriato, que era un hombre recio, austero y serio, antes que aprender porque nosotros mismos estamos ya corrompidos. Bien, hay un elemento de alección, aleccionador. Pero al mismo tiempo, ese relato que hace Roma sobre los bárbaros, como elogiándoles, es porque a su vez se basa en fuentes indígenas de Hispania, de la Galia o de Britania, donde se está contando eso. Es decir, son fuentes que le llegan a Roma a través de paisanos de Viriato, paisanos de Boadicea o paisanos de Vercingétorix. Ahora, dicho esto, si bien es verdad que tenemos esa lectura, tenemos que pensar que esa lectura efectivamente tiene un paralelo en lo que nos contaba un ateniense fundamental en la historia de Europa que se llama Platón. Homero y Platón, padres de Europa. Si alguien me dijera, oye, ¿dónde están las bases de la tradición europea de los orígenes? Yo diría en la Odisea de Homero y en la República de Platón. De hecho, a veces cuando ahí me dicen, no, Gonzalo, a ver si va a ser que eres un poco facha. Digo, oye, a mí eso de facha, de verdad, no me parece mal, pero se queda corto. Bueno, que eres un fatista, escucha, se queda corto. Yo estoy por la más antigua reacción, yo estoy por actualizar la República de Platón, el orden estamental platónico. Bien, pues este Platón, con esa república maravillosa, el orden estamental platónico es la traslación del antiguo ideal indoeuropeo, de la autoridad espiritual, la autoridad militar, la fuerza de trabajo. Bien, pues Platón admira profundamente a Esparta. Vuelca sobre los espartanos, enemigos de Atenas en las famosas guerras del Peloponeso, vuelca elogios sin número. Para Platón, los espartanos son lo mejor de Grecia. Para Platón, los espartanos son el espejo que hay que mirarse para comprender que es el alma sólida, firme, desafectada, descondicionada. Bien, pues joder, aprendamos de Platón, de la República de Platón, de la Ilíada, de la Odisea, de Esparta y de los bárbaros. Esas son las fuentes en las que si bebes de esas fuentes y las haces tuyas, sacas de ti toda la maldita modernidad. Generas anticuerpos para siempre y nunca más vuelves a tener anticuerpos para siempre contra las ideologías posmodernas. Y entonces sí, bueno, pues te pueden llamar facha o lo que sea, tú dices, oye, que no, que todo eso son cosas de hace poco. Que a mí me gusta la República de Platón, que yo quiero actualizar la República de Platón. O sea, fíjate, si a mí el antiguo régimen me pilla a la izquierda, colega, que a mí lo que me gusta es la República de Platón, las leyes de Manu y el orden estamental de los cantares de gesta del medievo, coño. Un comentario. La guerra civil romana, César Pompeyo, curiosamente se desarrolla en Hispania, la famosa batalla de Munda, curiosamente en Farsalia, que es Grecia, vamos a decir, y curiosamente en Egipto. Sí. Podemos decir que Roma ya tenía, o sea, porque era un momento, en concreto en Hispania, para haberse levantado contra
el romano, que además estaba dividido. O en ese momento ya las tribus o los habitantes hispanos ya estaban totalmente dominados. No, vamos a ver. Cuando se desarrollan las guerras civiles entre el bando senatorial aristocrático y el bando popular, que va a desactivar la hegemonía de la aristocracia o la oligarquía romana y que va a sembrar las semillas del futuro imperio, Julio César es el gran líder del bando popular y es el que siembra el derrumbe de la república para el establecimiento del imperio. El imperio estaría más cerca del pueblo que la república, que estaría dominada por esa élite senatorial y aristocrática. Es un conflicto civil romano. Cuando se desarrollan esas guerras civiles en dos partes, primero Mario y Sila, y luego la guerra sertoriana en Hispania, y después la guerra de Pompeyo y César, Roma no ha conquistado Hispania. Roma ha derrotado a Viriato, ha derrotado a Numancia, pero el interior de la meseta, el territorio vacceo y sobre todo la España atlántica, la España de la fachada atlántica, está fuera de la órbita romana. Yo siempre digo que España son tres: la España mediterránea y meridional, la España de interior y mesetaria y la España atlántica, que a mí es la que más me gusta y es donde yo creo que está la madre de los españoles. A raíz de la invasión islámica, cuando nos invaden los moros y cae el reino visigodo, España se repliega en las montañas del norte. Entonces yo digo que seas de donde seas, todo español tiene algo de la España atlántica y de la España pirenaica, ¿no? Todos descendemos de ahí. Entonces, cuando se produce las guerras civiles, cuando la guerra de Pompeyo y César se desarrolla en la batalla de Munda, o cuando el bando popular tiene en Sertorio uno de sus líderes y la guerra sertoriana se desarrolla en Hispania, con aliados lusitanos y aliados celtíberos del bando de Sertorio, la conquista romana de Hispania no ha terminado. Queda el territorio vacceo y sobre todo queda la fachada atlántica, el territorio galaico y asturcántaro. Y aquí hay que decir una cosa interesante, y es que el mundo bárbaro efectivamente está en un orden tribal, en un orden protoestatal, es incapaz de tener las fuentes de recursos materiales y humanos que tiene un Estado potente como es el Estado romano. Y aquí ocurre una cosa interesante, y es que las guerras civiles en Roma nunca debilitan el proyecto romano. Esto hay que decirlo. La guerra civil en Roma no supone que Roma se fragmente o se rompa. Los bandos en liza, el bando senatorial y el bando popular, Pompeyo y César, pelean por capitanear Roma y darle a Roma una dirección u otra, pero en ningún momento se plantean desde dentro socavar y destruir el proyecto y el Estado romano. Esto es fundamental. Roma puede estar en guerra contra los galos, contra los britanos, contra los hispanos, contra los germanos, y al mismo tiempo estar en guerra consigo misma, porque en esa guerra consigo misma nunca se pone en duda el proyecto político de Roma. Es decir, las guerras civiles no son guerras que fragmenten, que generen secesión, fragmentación del territorio romano o del proyecto romano. Son bandos en liza por capitanear el proyecto. Pero nadie pone en duda desde Roma el proyecto político y civilizacional de Roma. En parte, la fuerza de Roma deriva de esas dos cosas. Por un lado, son un Estado en marcha, no son unas tribus, no son una federación de tribus, no es Viriato, que es un líder carismático y arrastra a betones, lusitanos, carpetanos, turdetanos en la lucha contra Roma. No es una pequeña ciudad rebelde y heroica Numancia que redespierta la admiración en otros celtíberos que se adhieren a la lucha de Numancia. Ni siquiera son unas tribus muy bárbaras en las montañas, Astures y Cántabros, que es muy difícil hacerse con ellos y tiene que ir a Augusto y la guerra. No, no, no. Son un Estado potente con recursos humanos y materiales para prolongar la guerra durante años y años y llevarla hasta Britania. Pero no solo son un Estado potente, sino que además son un Estado con convencimiento de sí. No se ponen en duda nunca a sí mismos. Sertorio, Pompeyo, Mario, Sila, César, el triunvirato, pueden luchar entre ellos, pero todos están a una en que gane quien gane, lo que pervive, se mantiene y se proyecta es el proyecto político y civilizacional de Roma. Esa es su fuerza. Ahora, esta fuerza también se basa en la virtus romana.
en el culto a la virtud. Y ese culto a la virtud es el que ya, en tiempos de los cronistas romanos que hemos traído a colación, de Apiano, de la historia de Boadicea, de Tácito, daría la impresión de que eso ya ha quedado debilitado. Las ciudades romanas se están convirtiendo en lugares de corrupción, de decadencia, de degeneración. Los emperadores se están comportando como decadentes, degenerados, como nihilistas, diríamos a día de hoy. Y es entonces que sí, el bárbaro resulta espejo distorsionador, contraimagen de Roma. Entonces dices, ves, mírate en el espejo del bárbaro. Esa virtud estoica de Viriato es superior cualitativamente a la decadencia de los romanos. Entonces es donde ocurre esa especie de contradicción del romano que habla con elogio y admiración del bárbaro, porque en el bárbaro encuentra virtudes de heroísmo y estoicismo que Roma quiere recuperar o cultivar frente a su propia decadencia. Decadencia que al final se dispara a partir del siglo IV y ya en el siglo V, y es cuando Roma es incapaz de resistir, bueno, pues el avance de los bárbaros, que además vienen empujados, lo explica muy bien mi compañero Daniel en el libro, cómo es Atila, Atila que viene de las estepas de Eurasia, el que empuja a los godos, y entonces los godos empujan a los suevos, y los suevos empujan a los vándalos, y se van empujando unos a otros hasta que desbordan las fronteras de Roma. Roma es derrotada en Adrianópolis y en el 410 Alarico saquea Roma. Bueno, pues el imperio se va a derrumbar y luego ya vendrán los vándalos, ¿no? El último saqueo, que es el que hacen los vándalos o Odoacro, ¿no? Cuando saquea el saqueo final de Roma, la destrucción del imperio romano. Pero todo esto nos está retratando como esas pistas de decadencia que respecto de la civilización romana señala Boadicea en su discurso contra los romanos, esas espitas de decadencia que señala Boadicea en su discurso contra los romanos, son los que un par de siglos después, 3 siglos después en realidad, 2 siglos y medio, van a estar ya presentes. No como espitas, sino como el escenario en el que se desarrolla la vida romana. Y entonces sí, San Agustín detesta a los romanos, dice somos una manzana podrida. Entonces sí, el Evangelio de San Juan nos habla de la ramera de Babilonia, y entonces sí, los bárbaros desbordan las fronteras y empujan a la caída del imperio, derrumban el árbol podrido. Por eso digo que en el simbolismo histórico, el bárbaro es quien derrumba el árbol putrefacto. A día de hoy, Occidente es una manzana putrefacta que necesita no perdurarse en el tiempo, sino purgarse y regenerarse. Y esa purga y regeneración que requiere Occidente no va a venir de los salvajes de las hordas de Gog y Magog, de los antropófagos del salafismo. Tiene que venir desde dentro. De una Europa capaz de conectar con sus raíces, con la virtus romana y el coraje y el furor bárbaro. Y entonces sí, bueno, pues a la mierda el árbol podrido y a la mierda también los antropófagos del salafismo. Me ha gustado mucho una cosa que ha hecho Gonzalo cuando que los romanos luchaban entre ellos, o sea, eran guerras civiles democráticas. Luchan ellos entre ellos, pero el régimen de 78 no se toca. Bueno, sí, bueno, por decirlo de algún modo. Bueno, es otra cosa, entiendo por dónde vas, pero funciona de otra manera. Aquí hay que entender que Roma, también hay que decirlo, no es una mera realidad política, es una realidad religiosa. Cuando se estudia a los romanos, descubres que su religiosidad tiene un elemento central y troncal en el que el culto a Júpiter, la triada capitolina, es el culto a la propia ciudad de Roma en lo que representa casi metafísicamente. Entonces el Imperio Romano tiene una especie de dimensión metafísica que debe hacerse realidad, como una especie de paladín, como si los romanos fueran paladín de un mandato de Júpiter. Y entonces Roma, como ciudad y como imperio, es algo más que una voluntad de poder, es algo más que una voluntad de poder nietzscheana que se impone sobre todas las cosas, sino que es un mandato de los dioses. Los romanos, cuando se mantienen leales a la virtus, el romano estricto, el romano que no es decadente ni degenerado, es un hombre profundamente religioso, que entiende que su propia ciudad y su propio proyecto político es una manera de honrar y ser paladín del mismísimo Júpiter en la tierra. Pero no porque ellos van a predicar la religión de Júpiter, que sabéis que los romanos no se meten, cada cual puede tener su religión, no les importa, siempre y cuando todas estén federadas, feudalizadas en torno a Roma. Y el simbolismo del culto imperial, la triada capitolina y esa especie de metafísica de Roma que ellos de algún modo practican, aunque sea transversalmente, a través del culto a las legiones, el culto al emperador,
el papel de la legión, el papel del ejército, los fastos triunfales del ejército que vuelve triunfante de conquistar a los galos, de derrotar a los numantinos. Entonces es un tema apasionante el de la religiosidad romana, que más allá del cliché de la Roma decadente que yo estoy usando un cliché de la Roma decadente, más allá de este cliché que yo estoy usando, también hay una metafísica de Roma que resulta admirable, ¿no? También en mi tesis doctoral lo desarrollo. En mi tesis doctoral, cuando hablo de Roma, yo hablo de qué significa, qué es eso de la metafísica del imperio. ¿No? Lo llamo metafísica del imperio. Qué es Roma realmente? Entonces, cuando lees a Virgilio, ¿no? Cuando Virgilio habla de Augusto como si fuera la restauración de la Edad de Oro. Eso es una pasada, ¿no? La Eneida. Cuando lees la Eneida de Virgilio, ahí es donde está, yo creo, la metafísica romana. Roma tendría que haberse mantenido leal a los ideales que se recogen en la Eneida. Conforme se distancia de los ideales de la Eneida, Roma entra en putrefacción. Y tienen que los propios romanos avergonzar a otros romanos apelando al estoicismo de los bárbaros, al orgullo y la dignidad de Boadicea o al coraje irredento de cántabros y numantinos. ¿Eh? Pero es porque Roma se ha ido apartando del ideal de la Eneida que recoge Virgilio. Bueno, estamos yendo por las ramas, es un tema complicado. Yo le diría a cualquiera que leyera la Eneida, es una maravilla. Es otro tesoro de la poesía europea. La Ilíada, la Odisea, la República de Platón, la Eneida de Virgilio. Joder, eso hay que tenerlo en casa, ¿vale? No, Adam Smith, Carlos Marx. Digo, bueno, sí, luego me lo cuentas, que yo estoy con Virgilio, con Platón y con Homero, ¿vale? Y luego ya, si quieres, hablamos de economía, de Adam Smith y de Carlos Marx. Pero también hay una cosa que contar, que esto, eh, muchas veces hablamos a la ligera de Roma. En Roma estamos hablando de una estructura política o religiosa de 1000 años. Y no es lo Claro, mismo hablar, ya no solo hablar que digas de hablar de república, imperio o... Coño, que no me sale la primera. alto imperio, bajo imperio, Sí, monarquía, bueno, la monarquía. república. Pero es que luego tienes que hablar dentro de cada sección, porque claro, dentro de imperio hay una cosa, dentro de república hay varias cosas. Claro, es que muchas veces hablamos a la ligera, sí, sí. Roma la Grande se la llama en la Edad Media, Roma la Grande. Vamos a ver. Yo uso y abuso el cliché de la Roma decadente, que quede claro. Pero yo no soy ningún idiota. Conozco la historia de Roma, ¿vale? O sea, Mario, que derrota a cimbrios y teutones, Mario, el general que luego lucha contra Sila y representa al bando popular, Mario es un representante estricto de la virtus romana. Y cuando los romanos están aterrorizados porque cimbrios y teutones, provenientes quizás de Dinamarca, de las nieblas del norte, han entrado en la Galia, sangre y fuego, y no hay nadie capaz de pararle los pies, quien para los pies a cimbrios y teutones es Mario, que somete a las legiones de Roma a una disciplina férrea frente a la que los bárbaros no pueden luchar, porque el coraje bárbaro es desordenado, es impulsivo, es la carga frenética en cuña, ¡pum!, para romper la formación romana, pero la formación romana se mantiene firme y si no se rompe, el bárbaro es derrotado. Bien, Mario sería un representante de esa virtud romana, pero no lo es Nerón. Nerón ya es todo lo contrario. De hecho, Tácito pone en la voz de Boadicea el desprecio hacia Nerón, al que llama afeminado, Neronia. Y a los romanos de Nerón, los pedófilos que se acuestan con muchachos y los corrompen. Entonces, por supuesto, yo no soy idiota. Estoy usando el cliché de la Roma decadente porque en el simbolismo histórico el bárbaro es el que derrumba la civilización decadente. También el bárbaro, en el ámbito simbólico, es el que porta una especie de coraje guerrero estoico de pureza, autenticidad y épica que el hombre civilizado y ciudadano ha perdido. Frente al mero ciudadano emasculado, carente de coraje y valor, el bárbaro se muestra corajudo. Bien, son clichés, pero nos sirven porque, por un lado, se basan en partes de la realidad histórica que se dieron así, y por otro lado, nos sirven para hacer esa lectura crítica que nosotros hacemos de la posmodernidad y de cómo planteamos que debe ser superada, reconectando con la tradición, reconectando con esa pureza, autenticidad y épica de la Numancia celtibérica o de los cántabros y astures en el Monte Medulio, ¿verdad? O de los cimbrios y teutones, cuando derrotan a los romanos en el bosque de Teutoburgo, que yo siempre digo que es interesante, los historiadores ven cómo los germanos derrotan, posiblemente los teutones se cree que son, derrotan
federan distintos pueblos germanos en el bosque teutoburgo, derrotan a las legiones de Roma y sin embargo no hacen nada más. Como no tienen estructura de Estado, como no saben realmente lo que tienen enfrente, los germanos derrotan a los romanos y se quedan haciendo rituales y prácticas ahí en el bosque, decapitando prisioneros, invocando a Wotan, cuando si hubieran estado organizados, al modo romano hubieran cruzado el Rin y hubieran atacado Roma. Posiblemente hubieran podido bajar enteros hasta Roma y saquear Roma. Son 5 las legiones, me parece que son 5 las que son derrotadas en el bosque teutoburgo, es una pasada, creo recordarlo, a lo mejor estoy hablando de memoria, me puedo equivocar, es una pasada, ¿verdad? Pero son bárbaros, entonces tiene un orden tribal, no tiene un estado en marcha que les dice, oye, has ganado, cruza el Rin y baja hasta abajo, conquista Roma. Y establece ahí una base y cobra tributos y no sé qué, pero ¿cómo tributos? ¿Y quién los cobra? ¿Quién los cuenta? ¿Quién los mide? Necesitas un estado, ¿verdad? Y pues eso les falta a los bárbaros. Pero bueno, no sé lo que me habías preguntado. Yo creo que me he ido por las ramas, como siempre. La madre que me parió. No, sí, se lo he dicho lo de siempre, que muchos siempre hablamos de que eso, de que siempre pensamos en Roma, siempre pensamos en la parte decadente y nunca pensamos en que Roma es mucho más. Pero Y ya está. hombre, claro, claro, es que, vamos a ver, Roma es Virgilio y la Eneida. Yo creo que Roma, sobre todo, a día de hoy, para nosotros, para la Europa putrefacta de la posmodernidad y el globalismo, Roma para nosotros debe ser ante todo la Eneida de Virgilio. Ahí están concentradas las esencias más valiosas de, entre comillas, la metafísica romana. Entonces, si queremos confrontar el mundo moderno bebiendo de las fuentes de la identidad tradicional europea, leamos la Odisea de Homero, leamos la República de Platón, conozcamos el código de Licurgo que construyó y constituyó a la antigua Esparta y leamos la Eneida de Virgilio. Ahí hay claves y palancas de poder que si de verdad las haces tuyas, te genera anticuerpos frente a todo lo que es el democratismo, globalismo y posmodernidad que nos asola. Y por supuesto te genera una intolerancia total a los salafistas y su especie de antropofagia religiosa de devorar seres humanos en nombre de Dios, ¿verdad? Bien, pues frente al salafismo y la putrefacción, recuperamos la tradición europea de la antigua Grecia, de la antigua Roma, de la cristiandad medieval, de los cantares de gesta, del elogio de la nueva milicia de San Bernardo de Claraval, dedicada a la Orden del Temple, y de los numantinos, a los que elogia Cervantes en su obra de teatro, de Viriato en la pira funeraria como un héroe clásico, de los astures y cántabros en el monte Medulio que se suicidan, se envenenan, se quitan la vida antes que ser esclavos. Y de la reina Boadicea, en ese discurso que a mí me encanta, cuando dice, ¿qué se puede esperar de estos tíos los romanos que se acuestan con muchachos y les manda un tal Nerón que toca el arpa y se pone a cantar, lo hace faltar y la llama Neronia, como diciendo, pero si está afeminado el emperador? ¿Eh? Bien, pues que todo esto nos sirva de inspiración para sacudirnos la basura de la civilización posmoderna y para ser totalmente intolerantes frente al salvajismo cruel y abisal de los salafistas. Sí, porque yo tenía que decir una cosa que me vino a la cabeza de charlas de estas que hacemos en la parroquia, y es los bárbaros como purificador de Roma. Pero luego pensar una cosa, las órdenes de caballería nacen para poder adaptar ese furor guerrero germano, no ese Sí, furor guerrero bárbaro, el cual, pues, vamos a darle un orden cristiano, un orden católico para aprovechar esa chaladura. Y ahí tienes las primeras órdenes de caballería, de ahí sí, sí. salen. Los Es decir, cantares de gesta en general se podría decir que sí, dan una dimensión espiritual al coraje, al valor, al culto guerrero del mundo bárbaro a partir de los cantares de gesta. Eso ya está en el cantar de Miocid, en el cantar de Roldán. Y luego esas órdenes ya, monástico-guerreras de algún modo encuadran el ideal de la caballería espiritual que dice San Bernardo de Claraval. El ideal de la caballería espiritual hace una síntesis maravillosa entre espiritualidad cristiana y ética heroica bárbara. Por eso para mí claro. la Edad Media es una edad de luz, es una edad gloriosa en la que mirar e inspirarnos. O sea, no me comparéis, por favor, la Declaración Universal de los Derechos Humanos
con la maravilla que es el elogio a la nueva milicia de San Bernardo de Claraval y el ideal de la caballería espiritual. Prefiero construirme a mí mismo conforme a los deberes que reclama para sí el caballero de la Orden del Temple y el ideal de la caballería espiritual de San Bernardo de Claraval, que los derechos que reclamamos para nosotros los modernos a través de la Declaración de los Derechos Humanos. Bien, entonces, efectivamente, en la Edad Media se produce una síntesis maravillosa que está en el elogio a la nueva milicia, que está en San Bernardo de Claraval, que está, bueno, pues en la Orden de Calatrava, en la Orden de Santiago, en la Orden de Alcántara, en la Orden del Temple, en el medievo gibelino que decía Julius Evola. Entonces, claro que sí, ¿no? ¿Tú qué tienes, derechos o deberes? No, yo tengo deberes. Antes que derechos, tengo deberes. Porque en el ideal de la caballería espiritual, ese caballero, ante todo y por encima de todo, tiene deberes. Y solo a posteriori de cumplir con su deber, entonces adquiere algún derecho. Ostras, cómo cambia la antropología, ¿eh? Cómo cambia la cosa. ¿Qué tipo humano más antitético? El moderno y el tradicional. Así es, así es. O sea, al final, en el medievo San Bernardo lo que hace es adaptar, realmente recicla, coge lo mejor. O sea, el medievo tiene lo mejor de Roma y lo mejor de los bárbaros. Que Ya, incluso es llamarle que medievo o edad oscura, eso son mierda masónica. Porque es es como, que sí, claro, la época clásica y la modernidad, hay la época del medio. La época del medio es la época de la luz, cojones. La mejor bueno, época del mundo. lo hemos dicho antes, claro que sí. Además, es que fíjate que tiene lo mejor de Roma, lo mejor de los bárbaros y lo mejor de la cristiandad. Todo, ¿Eh? todo, tiene todo. O sea, yo cuando a veces alguien me habla de la Edad Media como una edad oscura, le digo, ¿tú has visto alguna vez una catedral? ¿Te has parado a mirar la Catedral de León? ¿Has visto las vidrieras de la Catedral de León? ¿Has visto la Catedral de Toledo? ¿Has comprendido lo que significa una catedral gótica? Porque esa es la plenitud de la civilización medieval. Tú ahí ves oscuridad, pero yo veo muchísima más oscuridad a día de hoy en las calles de Madrid. No te digo ya en las calles de Barcelona. Y no te digo yo en las exposiciones de arte moderno y arte contemporáneo. A mí me gusta ir a las exposiciones de arte moderno y arte contemporáneo, no porque me deleite con esas obras, os podéis imaginar, sino porque me parecen que son un síntoma evidente de que la época oscura por excelencia es la actual. Y sin embargo, luego te vas a ver una catedral, la Catedral de Toledo, yo vivo al lado de la Catedral de Toledo y dices, ostras, ¿y esta maravilla? Bien, pues esta maravilla viene de la edad oscura, de la edad del medio. Habría que decir, la edad media es la edad del medio, esto es la edad del centro, donde está lo mejor que puede sintetizarse. Filosofía griega, tradición romana, religión cristiana y épica y magia del mundo bárbaro. Todo eso se sintetiza en el medievo. Esto no significa que vayamos a volver a la Edad Media, que no, yo quiero volver a la Edad Media. No, no, vamos a ver, quien esté viendo esto, que no, que somos realistas, estamos donde estamos. Hostia, que se cae. Estamos donde estamos. Pero, estando donde estamos, somos capaces de inspirarnos más en el medievo gibelino que en la posmodernidad y el globalismo en el que vivimos. Que lo único que nos inspira es un profundo y total desprecio. En fin, bueno, pues eso, Historia de los pueblos bárbaros de Europa, como un libro a través del cual, bueno, pues puedes comprender mejor el pasado, la identidad, la esencia de Europa, de tu propia civilización y encontrar claves que sirvan para contestar la decadencia que a día de hoy nos asola, ¿no? Que nos parece repugnante. Comunismo, barbarie, larga vida a la espada salvaje de Conan. Buenas noches.